Bueno, entonces, nosotros ya vimos algunas cosas, algunos procesos que estaban sucediendo en Europa, ¿sí? Hoy igual los voy a volver a nombrar, quédense tranquilos, tranquilas. Pero además de esos procesos en Europa, hay otros que obviamente se vinculan a Europa. ¿Y por qué digo obviamente? Porque nosotros, hasta este momento de la historia que estamos transitando, nosotros estamos hablando de fines del siglo XVIII, ¿sí? Recién vamos a avanzar sobre comienzos del XIX a partir de la clase que viene. Estamos hablando de un momento en el cual todo Latinoamérica era colonia del Imperio Español, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de uno de estos antecedentes que son las reformas borbónicas. Como recién decía, hay otros procesos que ya los vimos, ¿sí? Que se trata de las revoluciones atlánticas y que ojo, porque cuando hablamos de revoluciones atlánticas incluimos también las latinoamericanas, ¿sí? Lo que pasa es que, como dije, son a posteriori, a partir de fines del siglo XVIII, principios del XIX sobre todo, ¿sí? Pero vimos algunos procesos, por ejemplo, la revolución industrial, la revolución norteamericana, la revolución francesa. La revolución norteamericana no la vimos como proceso. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa poner el foco en Latinoamérica, ¿sí? Esto no quiere decir que la Revolución Norteamericana no tenga nada que ver con los procesos latinoamericanos. Sí lo tiene, primero porque fue una de las causales de la Revolución Francesa, como vimos la semana pasada, ¿sí? Ya que Francia, por ser enemigo de Inglaterra, apoya, ¿sí? A las colonias norteamericanas y justamente esto la hace llevar a la quiebra a Francia. Y en función de esta quiebra es donde el pueblo se va a levantar y se va a alzar harto de pasar hambre, ¿no es cierto? Y que la corte y el rey sigan viviendo así, despilfarrando los recursos que eran del pueblo. Entonces, está relacionado, por eso lo nombramos, pero además porque la Constitución norteamericana va a ser un ejemplo, ¿sí? Para cuando los países hispanoamericanos se empiecen a independizar y tengan que redactar su propia Constitución. La van a tomar como ejemplo, por eso es que lo nombramos, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo importante de estos procesos de las revoluciones atlánticas? Básicamente que la burguesía, a partir de la revolución industrial, va a tomar el poder económico, ¿sí? Y que a partir de la Revolución Francesa va a tomar el poder político, se va a posicionar política y económicamente, ¿sí? Para poder influir en la sociedad del siglo XVIII y XIX. ¿Qué pasa con Latinoamérica? ¿O qué tiene que ver todo esto con Latinoamérica? Ya lo vamos a ver. Nosotros tenemos que hablar de España, ¿sí? Porque España, como dije, éramos parte del imperio español en ese momento. Todo lo que hoy conocemos como Latinoamérica era parte del imperio español. ¿Cuál es el problema con España? Empieza a vivir lo que se llama la guerra de sucesión. Resulta que el rey se había muerto y no había dejado herederos. En realidad deja por escrito que el próximo heredero va a ser su sobrino, pero como se vienen en juego varias cuestiones, el resto de Europa no reconoce a este sobrino del rey como heredero al trono, ¿no es cierto? Y así es donde se desata la guerra. Al desatarse esta guerra influye en países, por ejemplo, como Inglaterra, Francia, ¿sí? Que por supuesto quieren ver si pueden pescar algo de ese poder. No nos vamos a detener en esto igual. Lo que es importante de esto es que finalmente la dinastía Borbón, ¿sí? Dinastía, por las dudas, lo aclaro, es cuando vieron que el poder de la monarquía pasa de generación en generación, de padre a hijo, de hijo a nieto, ¿no es cierto? Bueno, los Borbones, Borbones es un apellido, ¿sí? Felipe Borbón va a ser entonces el que termina asumiendo, y Carlos III Borbón va a ser el que termina asumiendo entonces el poder en España. Los nombres no son importantes. ¿Por qué nos importa saber que llegó la dinastía Borbón? Porque a partir de la crisis económica que estaba viviendo España, ¿sí? Además de haber pasado por la guerra de sucesión con todo lo que una guerra implica, se va a ver atravesada por esta crisis. ¿Y qué pasa con esta dinastía? Van a tener una mirada sobre las colonias, ¿sí? Como que las colonias van a ser una fuente de recursos justamente para recuperarse, no solo económicamente, sino moralmente. ¿Por qué digo moralmente? Porque España, previo a todo el proceso de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial, era considerada una potencia mundial, ¿sí? Entonces los Borbones, con todas sus nuevas ideas,
lo que van a venir a plantear es que España tiene que volver a ser lo que era, ¿sí? Tiene que volver a posicionarse como potencia mundial. ¿En qué se enmarca esto que piensan los Borbones? En el despotismo ilustrado. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la ilustración y el despotismo? El despotismo tenía que ver con que justamente van a hacer monarquías despóticas, ¿sí? Porque van a tener el poder absoluto, pero que van a empezar a incluir los principios de la ilustración en sus formas de gobierno, ¿sí? Cuyo principio fundamental va a ser este, reformar y modernizar, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, con programas económicos, políticos, militares, bueno, en todos los aspectos de la sociedad van a establecer reformas. Las reformas las van a establecer no solo en América, sino también en la propia España, ¿sí? Nosotros nos vamos a concentrar en América, que es lo que nos interesa para poder después poner el foco ahí y ver qué es lo que pasó a partir de estas reformas, ¿sí? Ahí yo les anoté. Son político-administrativas, son militares, son económicas y fiscales y son también eclesiásticas, ¿sí? Porque recordemos el poder que tiene la iglesia todavía en esta época. ¿Bien? Epa, me salté uno. Ahí está. Y acá les dejé un cuadrito, ¿sí? Como para que podamos ver algunas de las reformas principales. Como ven, no me voy a detener en cada reforma, pero sí es importante saber que el objetivo de la reforma era básicamente poder evitar que los criollos, ¿sí? O sea, los hijos de españoles nacidos en América, dejen de tener un poquitito el poder porque medio hacían lo que querían, ¿sí? Y reforzar el control de España sobre América. Imagínense los criollos qué contentos que van a estar cuando de repente no van a poder ocupar cargos públicos y los van a venir a ocupar personas exclusivamente que hayan nacido en España, ¿sí? Entonces, las reformas territoriales, por ejemplo, van a querer centralizar el poder y evitar el contrabando. ¿Qué es el contrabando? El contrabando es cuando se comercializa por fuera de la ley, ¿sí? Y esto era así, y España sabía que esto era así, porque España practicaba el monopolio comercial, que establecía que solamente los americanos podían comerciar con España, ¿sí? Por lo tanto, lo que no conseguían por parte de España, lo conseguían con Inglaterra, por ejemplo, a través del contrabando. Bueno, se va a querer evitar esto. ¿Y cómo se va a evitar o cómo se va a intentar evitar? Creando nuevos virreinatos, ¿sí? Por ejemplo, el de Nueva Granada y el que a nosotros más nos interesa es el virreinato del Río de la Plata, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta ese momento, en la zona del Río de la Plata, Buenos Aires, ¿sí? Lo que hoy conocemos como Cava, digamos, va a ser una región bastante olvidada, ¿sí? No va a ser importante hasta ese momento. Sin embargo, a partir de la creación del virreinato y del puerto de Buenos Aires, que va a cobrar importancia en este momento, ahí es donde esta región se vuelve importante. ¿Para qué es la creación de los nuevos virreinatos? Para tener mayor control sobre esas zonas. ¿Por qué? Porque los virreyes, que van a ser los que gobiernan estas grandes estructuras, van a ser designados directamente por el rey de España. ¿Se entiende entonces? Los funcionarios a partir de las reformas borbónicas no van a ser más criollos, van a ser exclusivamente españoles nombrados por el propio rey, ¿sí? Entonces, además, van a reducir territorialmente el virreinato del Perú, ¿sí? Que era hasta ese momento la única unidad, digamos, territorial que existía en Sudamérica. Por eso digo, ¿para qué sirve esta reforma? Para tener mayor control, ¿sí? En la parte administrativa, bueno, lo mismo también. Van a crear el sistema de intendencias, no importa los nombres, no se preocupen. Lo que tienen que saber de las reformas borbónicas es que sirven para eliminar cargos justamente eh, cumplidos hasta ese momento por criollos y que lo que se va a buscar es que haya mayor control y por ende funcionarios exclusivamente peninsulares o españoles, ¿sí? En la parte eclesiástica, o sea, lo que tiene que ver con la iglesia, van a eliminar a la orden jesuita y la van a expulsar de América. ¿Sí? Los jesuitas no importa si no sabemos de religión. Lo que tenemos que saber es que eran una orden, ¿sí? Que se llama así, Orden Religiosa Compañía de Jesús, la van a eliminar de España y también la van a eliminar de América. ¿Por qué las van a eliminar?
Porque los jesuitas tenían una forma de organizarse que era como si fuese un estado propio dentro de otro estado, ¿sí? O sea, dentro del Imperio Español, ellos tenían su propia forma de organizarse y entonces tenían demasiada independencia, podríamos decir. Ro, no se te escucha. ¿Alguno la escucha, Rocío? No, yo No, no. No, se cortó de golpe, ¿no? Y sí, encima quedó la pantalla de ella, a ver si nos escucha. Esperen que le voy a escribir por el chat. Ahí está. A ver. Ro. me No se dice que es un escucha. wifi. Pero no salió. Se me desconfigura el micrófono. Bueno, mientras que ella trata de reconectar esto, vamos a plantear más o menos la actividad que vamos a hacer para la próxima semana. De todo lo que dijo Rocío, nosotros ya estuvimos trabajando y hablando un poco de la ubicación geográfica, de dónde partía todo esto que Rocío explicó. ¿Sí? Hablábamos de España, hablábamos de Francia, hablábamos de Inglaterra, hablábamos de todos estos países y sabíamos más o menos desde dónde partían esas expediciones hacia América. Y en geográfica teníamos de referencia las coordenadas más importantes. ¿Se acuerdan que eso lo fuimos hablando? ¿Sí o no? A ver, Ro. Sí, se te escucha. Ay, por Dios, ¿sabes qué es algo que me está pasando en Zoom? Que de golpe me dice que no me reconoce el micrófono que yo uso, que es el de los auriculares. Pero se arregla solo después. Sí. No sé por qué pasa eso. Bueno, no importa. Terminá la Igual idea se más bajo porque ahora estoy usando el micrófono de la compu, no el otro. Ah, bueno. Voy a tratar de conectar el otro mientras vos cerrás la idea que estabas hablando. Ahora, ¿me escuchan? Sí, Sí, se te Audífono de los escucha, Ro, lo que pasa. auriculares. Ahí está. Ahora sí. No sé, Pau, si querés terminar con lo que estabas diciendo y sigo, si no. Sí, perdón, ahí termino porque estaba con Valentina acá al lado con el teléfono, Tranquila. los videos a full. No, lo que le decía es que nosotros ya fuimos viendo esto de a través de las coordenadas geográficas, la ubicación de cada lugar y desde dónde partimos hablando de los temas que vos estás explicando. Hablábamos de España, de Portugal, si no hago lío, y sabíamos dónde estábamos ubicados teniendo en cuenta como referencia los meridianos y los paralelos. Lo que nosotros vamos a plantear para la próxima actividad, que les voy a primero subir un video y un power para que ustedes lo vayan viendo para tener en cuenta y poder charlarlo la semana que viene, es de cómo llegaron todas estas corrientes migratorias desde un comienzo y cómo se fueron formando y expandiendo territorialmente, ¿sí? Qué terrenos fueron ganando, cómo se fueron formando lo que nosotros hoy conocemos como el mapa de América y la división de los países, ¿sí? Dale, Ro. Perfecto. Bueno, no sé hasta dónde escucharon. Estábamos hablando... Dale. Decime vos, Pau, ¿hasta dónde me escuchaste? De la expulsión de los Creo que jesuitas. hablar de la forma eclesiástica, Ah, bien, si no me bueno. equivoco. Bien, estábamos entonces con eso, con la reforma eclesiástica que tiene que ver con la expulsión de los jesuitas y que la expulsión de los jesuitas se relaciona con esto. Los jesuitas eran una orden religiosa que tenían una organización particular, ¿sí? Y que además habían tenido bastante independencia, es decir, no habían hasta ese momento dependido básicamente de la corona española, ¿sí? Entonces habían tenido como mucho poder, mucha autonomía dentro de la colonia,
Entonces esto a España no le va a causar mucha gracia y va a decir, bueno, no, los jesuitas se van de América y se van también de España, ¿sí? Junto con la expulsión de los jesuitas, España, entre otras cosas, también va a expulsar a los judíos, por ejemplo, ¿sí? Va a ser como toda una limpieza de otras zonas que no corresponden con los ideales de las reformas borbónicas, ¿sí? De los Borbones. Esto en cuanto a lo eclesiástico. Y en cuanto a lo comercial, España va a tener que hacer un esfuerzo enorme, que después vamos a ver que no van a lograrlo, pero bueno, lo que tienen que empezar a ver es cómo hacer para acabar con la piratería y el contrabando, ¿sí? Y restablecer justamente esto de que el comercio se haga solamente con España. ¿Para qué? Para beneficiarse España exclusivamente con los productos americanos, ¿sí? Con la materia prima en realidad americana, y poder, como dije antes, volver a tener el control económico y por ende levantar la moral, ¿sí? Y poder entonces utilizar los recursos que la colonia le brinda para poder recuperarse económica y moralmente, ¿sí? Imagínense, yo esto no se los voy a contar demasiado porque me lo van a contar ustedes en la actividad que vamos a ver, que vamos a hacer hoy, pero imagínense, a ver si me pasa, ahí está, imagínense cómo se lo van a tomar los criollos, que están acostumbrados a tener el poder, ¿sí? A poder acceder a cargos públicos, y de golpe se van a ver como que no van a poder acceder más a estos cargos a partir de estas reformas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la sociedad hispanoamericana de esa época, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que es que la condición social va a depender del color de la piel, ¿sí? Más allá de los recursos, el color de la piel va a ser fundamental para ver en qué escala de esa sociedad pertenezco o no pertenezco, ¿sí? Yo acá les anoté, bueno, algunos como el sistema de castas, ¿no? Los africanos, que no nos tenemos que olvidar de ellos y que después lo vamos a retomar además, que habían sido traídos de África y esclavizados en América, los pueblos originarios que todavía quedaban, ¿sí? Representantes de esos primeros pueblos que habitaron, y que dentro de los blancos, acá está la división entre peninsulares y criollos, ¿sí? Cuando digo peninsulares me refiero a provenientes de la península, o sea, españoles, ¿sí? De la península ibérica. Y cuando digo criollos me refiero a hijos de españoles, pero que nacieron acá en América, ¿sí? Y acá va a entrar entonces la rivalidad, de la que ustedes después van a dar cuenta, ¿sí? Porque las reformas no van a pasar desapercibidas, algunas van a funcionar mejor que otras, pero lo importante es que hubo una reacción a estas reformas, como movimientos de protesta, insurrecciones, que fueron duramente reprimidas por la corona española. Una de las más importantes es la de este señor, Tupac Amaru, que después ustedes en la actividad me van a contar si resultó o no resultó lo que pasó con Tupac Amaru, ¿sí? Entonces, esta es la actividad que vamos a hacer, la reacción a la reforma y cómo es que entonces influyen las reformas en América, cuáles son las consecuencias, podríamos decir, y si tuvieron éxito o no. ¿Sí? Hasta acá mi breve explicación. Me voy a silenciar. Fíjense que, entonces, lo que me interesa de este tema es que entendamos que va a cambiar a partir, o sea, va a cambiar todo, ¿sí? Porque al cambiar los lugares de poder, lo que van a cambiar justamente es lo que los criollos van a querer y van a pretender. Y por eso se considera un antecedente de la Revolución de Mayo, ¿sí? Porque los criollos ya se van a posicionar desde otro lugar, por lo menos en el Río de la Plata, ¿sí? Después vamos a ver, vamos a comparar, digamos, independencias distintas y vamos a ver que en otros lugares no son los criollos los que hacen la revolución, son otro grupo social. Entonces ahí, bueno, vamos a ir comparando. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, todos aprendemos un poco de historia a medida que Rocío va explicando. Aprendemos un poco buenísimo, todos. Buenísimo. Y recordamos, porque yo esos temas me acuerdo que los vi en algún momento. Sí, lógico. Pero bueno, viendo el contacto con la historia. Y sí. Tami, ¿qué querías decir? ¿Existían los mulatos que son blancos? Me entró una duda, ¿sí? Sí, cuando nosotros hablamos, bueno, está buena tu pregunta. Uy, nos quedan 10 minutos, Pauli. No sé si vos tenés que explicar algo más. Sí. Cuando nosotros hablamos... ya les planteé la actividad.
Te Les voy a metilaste. enviar todo antes de la clase para que lo tengan visto y podamos charlar de intercambio, no que sea todo de parte nuestra, Perfecto. sino que les voy a mandar un video para que lo vean y a medida que vamos explicando podamos abrir debate, y la idea es que ustedes lo puedan ver y podamos debatir entre todos, no que sea un monólogo de nosotras dos y ustedes nos escuchan. Así es Genial. más práctico para ustedes